triste está en la cruz, donde moriste tú, mi Salvador, mi Salvador. Tu gracia y perdón compró mi redención, y corro a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Todo lo que soy y lo que seré, te doy a ti, te doy a ti. Vino Redentor, ¿cómo resistir tu amor? Me entrego a ti, me entrego a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré. Mi corazón es tuyo, Jesús, a ti me rindo. Confío en ti, soy para ti, Jesús, a ti me rindo. Mi corazón es tuyo, Dios, Jesús, a ti me rindo. Confío en ti, soy para ti, Jesús, a ti, solo a ti, Señor. Hoy me rindo, traigo mi vida a tus pies, Dios de gracia y esperanza. Mi corazón hoy te daré, Señor. Mi Señor, Hoy me rindo, hoy nos rendimos traigo mi vida delante de ti, a tus traemos nuestra vida a tus pies Dios de gracia y te damos gracias en esta y tarde esperanza. por permitirnos nuevamente reunirnos y venir delante de tu presencia con un corazón deseoso de ti, Señor. Buenas tardes, Dios les continúe bendiciendo. Nos alegra nuevamente poder encontrarnos a través de estos medios. Gracias
por acompañarnos en este tiempo con Dios. Gracias por estar ahí, gracias también por permitirnos llegar allí a sus hogares, a sus familias, a sus casas, para que tengamos un momento con Dios. Recuerde que este espacio ha sido llamado tiempo con Dios. Este es un principio de la vida espiritual. Si queremos crecer, si queremos conocer a Dios, si queremos amarlo, necesitamos pasar tiempo con Él. Y les invito en esta tarde a que dediquemos algún momento para adorarle, para exaltarle. Recuerde que allí hay un salmo donde la invitación es a la adoración, y ese ha sido el eterno llamado de Dios al ser humano, a que le adoremos, y no porque Dios sea un ególatra que necesite escuchar que le digamos que Él es grande, que Él es todopoderoso, que Él es omnipotente, que Él puede hacer lo que Él quiere y todo lo que Él desea. No, somos nosotros los que debemos constantemente recordarlo, somos nosotros los que debemos constantemente escucharlo, hablarlo, para que nuestra fe crezca, para que en momentos como estos que estamos viviendo de pandemia, de confinamiento, podamos confiar y saber que estamos escondidos en Él, que Él tiene cuidado de nosotros y nos bendice, y que siempre se ha hecho y se hará y se hace su voluntad. Así que bienvenidos a este tiempo con Dios, que pueda usted allí adorarle, alabarle, que en medio de la angustia, en medio de la noche más oscura, pueda levantarse un cántico de entonación y de alabanza al que reina por los siglos de los siglos. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Nuestro Dios es un Dios poderoso y reina en autoridad, con gloria, amor y poder. Mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso es. Mi Dios poderoso Oh sí, Señor, y así lo declaramos, así lo creemos, oh Dios de la gloria, que nuestro Dios es poderoso. Él es el que estremece el mar, el que
los cimientos de la tierra. Jehová de los ejércitos es su nombre, aleluya. Y lo mismo le es dar la victoria con pocos o con muchos, porque su brazo es poderoso, porque su diestra hace valentías, aleluya. Señor, y gracias en esta tarde, porque allí en cada hogar, en cada familia, oh Dios, se está levantando ese altar de adoración, de alabanza, de exaltación, de oración, Señor de la gloria. Señor, te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. A ti, Señor, sea toda la gloria. Bendito es el nombre del Señor. Y usted que llegó a esta transmisión, le damos la bienvenida y les invito a que dispongamos nuestro corazón en esta tarde para recibir la bendita palabra del Señor. He titulado la enseñanza de hoy algunos propósitos de Dios en esta pandemia. Algunos propósitos de Dios en esta pandemia. Seguramente que habrán muchos. Quiero hablarle de unos 4 o 5 propósitos. Y me ha llamado la atención porque a puertas de terminar lo que hemos llamado confinamiento o aislamiento, hay tanta incertidumbre, tanta zozobra en las personas que se preguntan qué será después del 27 de abril. Y estamos tan saturados de tanta información acerca del COVID-19, del coronavirus, de qué va a pasar después de que poco a poco vayan levantando esta medida de restricción. Y quisiera que fuéramos a la escritura, al Salmo 92, y leamos algunos versículos allí. Salmo 92, y dice en el versículo 5 de esta manera: cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres Altísimo. Y quisiera empezar recordándoles que lo que han sido pandemias, pestes y enfermedades ha sido algo muy normal en la historia de la humanidad. El COVID-19 no es la primera pandemia ni la primera plaga que ha tocado al ser humano. A través de los siglos, a través de la historia, han habido más enfermedades, más virus que han atacado y de una manera más fuerte, más mortal al ser humano. Una de las peores plagas, de las peores pandemias de la que la historia registra es aquella que se dio en el siglo XIV. No sé si usted la recuerda, la peste negra, y fue la más devastadora de la historia de la humanidad. Se dice que empezó en Asia, pero azotó violenta y mortalmente, especialmente a Europa. Se dice que en aquel entonces murieron más de 25 millones de personas. Estamos aterrorizados, angustiados con lo que está pasando con el COVID-19. No sé para hoy, domingo a esta hora, cuáles son las cifras, cuántos son los muertos, cuántos son los contagiados, pero la verdad que los números se elevan, los números crecen. Pero el COVID-19 en comparación a otras pandemias, a otras plagas, relativamente es muy pequeño lo que ha causado. Y algo que me llama la atención es que estamos solo viviendo el principio. Hay algunos expertos que dicen que el final puede llegar a ser más desastroso. Pero no quiero en esta tarde ser alarmista o pesimista, no, de ninguna manera. Solo es un llamado a la fe y a la confianza en aquel Dios que nos puede librar, en aquel Dios que no se ha desentendido de nosotros. Hay algo curioso en esta pandemia del COVID-19 y es la repercusión social
tan grande que ha tenido a nivel mundial. Las demás pandemias, al igual que esta, han generado pánico, han generado histeria, han generado miedo, ansiedades y cosas así. Pero hay una diferencia. Y es que en las otras pandemias la gente seguía trabajando y seguía tratando de llevar una vida lo más normal posible que podían. Algo que hay que resaltar de esta pandemia es cómo la vida normal fue totalmente cambiada. No podemos trabajar, no podemos salir a la calle, no podemos hacer cosas tan básicas como estábamos acostumbrados. Ni siquiera los niños pueden salir. Y hay algo curioso en esto, porque la vida normal se ha visto como tan alterada. Y es precisamente por las medidas que se han tomado, que los gobiernos han tomado en pro del bienestar, en pro de la vida de sus ciudadanos. Y se han tomado estas medidas porque estamos frente a amenazas de un colapso mundial. Se toman estas medidas porque no queremos que haya un hundimiento en la economía. Los expertos auguran lo peor: colapso mundial, hundimiento en la economía y cosas así. Y seguramente que habrán más consecuencias. Algo que me ha llamado la atención con todas estas medidas que ha tomado el gobierno en pro del bienestar del pueblo es cómo el gobierno se ha metido en la vida de los ciudadanos, en la vida de la gente del común, como nunca antes lo había hecho, por razones lógicas, desde luego, por razones comprensibles. Pero ¿sabe que esto de manera potencial puede ser peligroso? Porque en este momento son las autoridades las que están determinando dónde podemos ir, cuándo podemos salir, qué podemos comprar, a quién podemos visitar. Y se le ha dado al gobierno y a las autoridades un poder extraordinario. La pregunta es, ¿querrán ellos disminuir ese poder al terminar esta pandemia, al terminar esta enfermedad? ¿O resistirán la tentación de dominar a la gente? ¿Qué implicación, he meditado, tendrá ese control para la libertad de las iglesias, para la libertad religiosa? Y aquí vienen dos principios espirituales. Uno es el que habla allí en la carta a los romanos y es obedecer a las autoridades, por el cual en este momento las iglesias, los creyentes, nos estamos rigiendo. Pero también hay un segundo principio, y es: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. La gran cuestión, amados hermanos y amigos, es cuándo se aplica un principio y no el otro. Pero esa no es la enseñanza esta tarde, es para meditarlo, para orar, para reflexionar. Porque el tema de esta tarde es: ¿dónde está Dios en medio de esta pandemia? ¿Cuál es el propósito de Dios en medio de esta pandemia? Seguramente que usted como creyente se ha hecho esta pregunta. Seguramente que usted ha reflexionado por qué Dios lo ha permitido. ¿Dónde está Dios? Seguramente es el creyente el que se hace esta pregunta, porque el inconverso asegura que Dios no está en ninguna parte, porque para él sencillamente Dios no existe. Y eso usted lo ve, lo escucha, ejemplo en los discursos que hacen los presidentes, los jefes de Estado. Y muchos, la gran mayoría, cuando tuvieron que dirigirse a su nación, a su pueblo y decretar el estado de emergencia, de calamidad, muchos dijeron: sin duda vamos a vencer. Pero ¿basados en qué? En su fuerza, basados en la ciencia. Y recuerde usted que la ciencia es uno de los ídolos más grandes del hombre en este tiempo. Y sabe que muy pocos jefes de Estado han podido decir: con la ayuda de Dios venceremos.
¿Y cómo vamos a vencer, hermanos, hermanas, amigos? Con la ayuda de Dios. Y esa es la diferencia entre los países humanistas y en aquellos países donde aún queda el temor a Dios. No vamos a vencer en nuestra fuerza, no vamos a vencer en nuestra capacidad, vamos a vencer con la ayuda del Señor. Y la pregunta tal vez usted se la ha hecho: ¿dónde está Dios? Si Dios es soberano, ¿por qué permitió esta pandemia? Si Dios es soberano, ¿por qué permitió esta catástrofe? Y debemos contestar que no solamente lo permite, sino que es el autor de esta pandemia. Muchos dirán, no, ¿cómo es posible? Sí, si usted escudriña la Biblia, recuerda que allí Dios envía 10 plagas a Egipto. Fue Dios, no fue el diablo, no fue un ángel, no fue un demonio. Recordará tal vez usted el caso de Job, cuando, hermano, le llega la catástrofe, le llega la enfermedad, le llega la ruina, y Dios lo permitió. Y hacemos bien, escúcheme, en ver que la pandemia nos ha llegado por voluntad de Dios. Yo sé que tal vez a muchos no les gustará escuchar esto, pero es la verdad. Por eso debemos tener mucho cuidado en la manera que oramos, en la manera que intercedemos. Tal vez habrá muchos creyentes pidiendo: Dios, quita esta pandemia, Señor, quita, Señor, este virus, quita, Señor, esta plaga. Pero ¿sabe que si no discernimos, si no entendemos que Dios es el que la ha permitido, podemos terminar luchando contra Dios, luchando contra su voluntad? En estos días meditaba con respecto a esto y le decía: Señor, yo quisiera decirte, quita ya esta pandemia. Como un día Moisés le decía a Faraón que si él se arrepentía, que si él dejaba ir al pueblo, esas ranas que estaban en todo Egipto, hasta en sus recámaras, podían volver allí al río. Pero le decía: Señor, si quitara la pandemia, tal vez muchos recibirían los golpes en balde. Tal vez muchos van a seguir por su mismo camino de destrucción, de ruina, de miseria. Y es necesario tratar de entender cuáles son los propósitos de Dios por medio de esta pandemia, para que podamos orar conforme a ellos. Y es importante entender cuando decimos que es Dios quien ha enviado la pandemia. ¿Por qué? Porque no podemos seguir pensando que Dios es un Dios distante. Tal vez es la mentalidad que tienen muchos. Dios está por allá en la nebulosa, Dios está por allá en otra galaxia, en otro universo. No, Dios está cerca, dice la palabra que Él está cercano a los hombres. Bendito es el nombre del Señor. Cuando pensamos en que Dios permitió esta pandemia sobre el mundo, debemos pensar que Dios sabe cómo esta pandemia está afectando a cada persona, a cada nación, a cada individuo. Cuando pensamos en que Dios permitió esta pandemia, aprendemos que Dios es el que controla todas las cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, hasta el más pequeño detalle, Dios lo controla. Aunque Él es tan grande, no solamente controla el universo, sino que también Dios se encarga de las cosas pequeñas. Recordará usted aquel pasaje de las Escrituras que dice que Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Dice la Escritura que Dios sabe cuando un pajarito cae al suelo y muere. Y si Dios sabe cuántos cabellos hay en nuestra cabeza, cuántos pajaritos caen un día como hoy y mueren, ¿cuánto más sabe Dios
quienes están sufriendo, quienes están pasando necesidades en medio de esta pandemia tan grande. Siendo Dios tan grande, siendo tan grande como es, hermano, Dios, delante de Dios no pasamos desapercibidos. Dios llevó esta pandemia a una escala mundial, pero también está encargado y está al frente de la vida de cada persona sobre esta tierra. Seguramente que Dios usó esta pandemia para confundir las naciones de la tierra, para cumplir sus propósitos. Seguramente que así será. Y también está interviniendo en la vida de cada ser humano sobre este planeta, sobre esta tierra. Por eso no es tan conveniente orar que Dios quite la pandemia, sino que Dios cumpla su voluntad a través de esta enfermedad, a través de este proceso tan duro que estamos orando. Seguramente que es más conveniente orar por los que están enfermos, por los que han perdido su empleo, por los que en este momento no tienen una provisión, no tienen una fuente de ingreso. Seguramente que es conveniente que oremos por los que están pasando unos niveles de sufrimiento muy grande, que reciban alivio, que reciban una luz, que reciban esperanza y sobre todo que reciban al dador de la vida en medio de esta situación. ¿Por qué Dios ha permitido esta pandemia? Y seguramente que hay muchos propósitos, pero quiero hablarles de algunos. Y el primero de ellos es: Dios la ha enviado como un acto de juicio. ¿Sí? Es un juicio. Y he escuchado predicadores que dicen, y esto no es lo más terrible, y usted sabrá que es la verdad. Lo más terrible está por venir. Pero juicio, ¿por qué? Juicio por la incredulidad, juicio por la inmoralidad del ser humano. Lo repito, por la incredulidad, de no querer creer en Dios, de la inmoralidad. Hemos llegado a unos niveles de inmoralidad terribles. El hombre en todas las áreas ha avanzado. Sabe cómo llegar a la luna, sabe una cantidad de cosas que en otro tiempo no lo podía hacer. Pero en lo moral no ha crecido para nada. En lo moral, por el contrario, hemos retrocedido a una velocidad impresionante. Y lamentablemente el hombre se ha hecho peor que un animal. Irracional, insensible, sin afecto natural, como dice la palabra. Y sabe que esa incredulidad, esa inmoralidad ha colmado la ira de Dios. Y la ira de Dios no es como tal vez la suya, la mía, que explota fácilmente, que la descarga sobre la primera persona que se le atraviesa. No. Alguien decía que la ira de Dios es como un vaso que se va llenando, que se va llenando. Y por ahí hay un dicho popular, dice, y la gota que rebosó el vaso. De esta manera podemos entender la ira de Dios, porque la paciencia de Dios ha sido increíble. La paciencia de Dios ha sido muy grande, especialmente en estas últimas décadas, donde ha prevalecido la incredulidad. ¿La incredulidad de qué? De una cosmovisión atea. Y si pensamos que esto es juicio de Dios, sabremos por qué vino. Y aquellos que tenemos temor de Dios sabemos que no daba para más, que esto tarde o temprano tenía que venir, tenía que llegar. Y la pandemia solo es el comienzo de dolores, como dice allá en el Evangelio de Mateo, porque los dolores van a venir peores y van a venir más. ¿Sí? Dios tenía que poner un alto a tanta maldad, a tanta inmoralidad, a tanta incredulidad, a tanto
tanto orgullo, a tanta autosuficiencia del ser humano. Una segunda razón o un segundo propósito en esta pandemia es que es un acto de misericordia. ¿Cómo?, preguntará usted. Esto parece ser como una contradicción. ¿Juicio y misericordia? Sí, porque a través de esta pandemia Dios ha frenado el mundo. Es que es increíble la manera en que Dios le puso un alto. Una manera como si Dios se hubiera levantado el freno de mano y nos hubiera dejado quietos. Yo creo que en la historia de la humanidad nunca la humanidad se había detenido, nunca el mundo se había detenido como usted y yo estamos siendo testigos. Pero ¿por qué Dios frenó el mundo? No era para otra cosa que darnos una oportunidad más de recapacitar. Sí, para que no nos perdamos. ¿Cuánto si no viene una situación así, su corazón jamás se volvería a Dios? Su corazón no se ablandaría. Y no solamente hablo del inconverso, del pagano. Hablo de nosotros como creyentes, que nos habíamos vuelto suavecitos, que nos habíamos vuelto superficiales, que nos habíamos vuelto tibios, que nos habíamos vuelto cómodos, que nos habíamos conformado con las formas, con la religión. ¿Para cuántos antes de que esto pasara decían, no, yo estoy bien espiritualmente? Pero Dios, que para Él no hay misterios y que todo lo conoce, sabía que muchos creyentes, que muchos cristianos no estaban tan bien espiritualmente. Es impresionante los testimonios que se escuchan de gente que dice, yo ya no oraba, no buscaba a Dios, menos me congregaba, no, ni para qué leer la Biblia. Y gente que asistía a una iglesia, a una congregación, y allí en casa han vuelto a cerrar la puerta de su habitación y a buscar a Dios allí en el secreto. Por eso démosle gracias al Señor, porque para muchos esto es un acto de misericordia, para que dejáramos los malos caminos, para que se corrigiera lo deficiente, para que verdaderamente volviéramos el corazón al Señor. Un acto de misericordia también para este planeta, porque el ser humano es terrible para destruir, aunque usted no lo crea. ¿Y cómo hemos destruido el planeta? Se habla del calentamiento global, de una cantidad de daños que hemos hecho. Y es tremendo ver cómo a través de la pandemia, a través de que nos ha mandado confinarnos, de estar en la casa, hay menos contaminación en las ciudades, ha bajado un poco el calentamiento climático. Se dice que el aire que se respira en ciudades como Bogotá y otras ha mejorado. Seguramente que también Dios le está dando un respiro a este planeta. ¿Cuál sería el tercer propósito de Dios en esta pandemia? Y este se me hace tremendo. Esta pandemia sirve, escúcheme, para preparar la gente para escuchar el Evangelio. Porque en un ambiente de muerte, en un ambiente donde la gente se siente vulnerable, la gente está más dispuesta a escuchar el mensaje de vida en Jesús. Sí, ahorita la gente ya no es tan dura y tan insensible como antes de esta pandemia. Y como cristianos debemos nosotros tener cuidado de no reaccionar como si nos alegráramos de esto, o como si nos alegráramos de la enfermedad o de la muerte de las personas. No. Lo cierto es que las catástrofes hacen que las personas recapaciten. Escucha a uno, hermanos, dar testimonios que dicen, no, mi vecino que era duro de corazón me está llamando para que le hable del Señor. Mi familiar, aquel conocido, aquel amigo
me dice, venga, oramos, venga, hábleme de la Biblia, venga, me dice que era lo que usted me quería compartir del Evangelio. Y recuérdelo, las catástrofes hacen que las personas recapaciten. Se dice que después de la Segunda Guerra Mundial, las iglesias comenzaron a llenarse. Porque la Segunda Guerra Mundial fue algo tan atroz, fue una catástrofe, fue tanta miseria, tanta ruina, acabó con tantas cosas. Y es interesante porque las iglesias empezaron a llenar. Porque en lo que fue las décadas de los 20, los años 20, los años 30, las iglesias se habían vaciado. Y si Dios permite que los templos, las congregaciones vuelvan a abrirse, yo sé que van a llegar personas con hambre, con sed de Dios, a rendir su vida, su corazón a Él. Y tal vez en este tiempo muchas iglesias no estaban tan vacías, estaban tal vez llenas. Pero ¿qué clase de cristianos eran? ¿Qué clase de cristianismo estábamos viviendo? Dice la historia que la peste negra, que seguramente ha sido la pandemia más terrible que ha sufrido la humanidad desde el inicio de su historia, preparó el camino para que Wycliffe y su reforma llegaran a Europa. Se levanta este hombre de Dios, se levanta este reformador e iba predicando el evangelio por los pueblos, y mucha gente se convirtió a causa de esa peste negra. Muchas iglesias, tal vez el Señor le va a llevar personas nuevas, y creemos que así sea. Aquellas iglesias que, gloria a Dios, había un buen grupo, mejores creyentes, verdaderos cristianos, nuevos corazones. Creemos en una gran cosecha, creemos en esos campos blancos, creemos en que esto redundará para bien, para la predicación del evangelio. Bendito es el nombre del Señor. Y usted por internet, por redes sociales, escuchará y leerá de testimonios de lo que Dios a través de esta pandemia está permitiendo hacer. Se habla de médicos ateos, de políticos ateos, de gente con un corazón endurecido que dicen, no, hoy sí creo en Dios. Creo que Dios existe, y muchos se han vuelto a Dios a través de esta experiencia tan dolorosa que estamos viviendo. Uno de los propósitos de Dios de esta pandemia es preparar a la gente para escuchar el evangelio. Otro propósito de Dios en esta pandemia es que llama a la iglesia al arrepentimiento. Sí, porque en muchos sentidos la iglesia se había vuelto tan cómoda, la iglesia se había vuelto tan superficial, tan light. La iglesia se había vuelto en muchos lugares como un club social donde vamos a pasarla bonito. Pero si hay una imagen con la cual la iglesia tiene que identificarse, es que la iglesia es un ejército, que el creyente no es un turista, que el creyente es un soldado y que estamos en una guerra, que estamos en una batalla, que este mundo no es un patio de recreo, que este mundo es un campo de batalla. Pero había muchos creyentes en este mundo como de turista, y tantos en una religiosidad, en una superficialidad. Muchas iglesias llenas de tanta actividad humana, de tanta relación humana, pero de muy poca comunión y de muy poco conocimiento de Dios. Hoy el lema en muchas iglesias es: vengan porque tendremos muchas actividades.
Venga porque hoy es la arepa evangelística. Venga que hoy es el envuelto evangelístico. Venga que hoy tenemos muchas actividades. Y eso hace que se llenen los auditorios, los templos. Pero muy poca comunión con Dios. Un culto de oración para muchos. Qué cosa tan tediosa. Muchos creyentes, mucha gente llenando auditorios inmensos, pero muy pocos teniendo una comunión sincera con Dios, pocos teniendo un conocimiento verdadero de Dios, porque tal vez muchos se llaman creyentes, pero no conocen al Dios verdadero. Pero si yo voy a la iglesia, si yo tengo la Biblia abierta en el Salmo 91, no, eso no nos garantiza nada. ¿Cuánta gente se dice ser creyente? Y son adúlteros, son fornicarios, son idólatras, son chismosos, son murmuradores, su Dios es el dinero. ¿Cómo podemos decir que conocemos a Dios si seguimos fornicando, si seguimos en el vicio? No podemos decir que conocemos a Dios. Usted recuerda allí ese mensaje tan tremendo que Malaquías le daba al pueblo de Israel. Oiga, qué irreverencia, que le estaban dando a Dios lo peor, que lo estaban robando y bueno, una serie de cosas. ¿Y sabe qué? ¿Por qué era eso? Porque ellos no conocían a Dios. El creyente que conoce a Dios sabe que Dios es santo y que en Él no hay pecado y que Dios aborrece el pecado y que el pecado trae separación entre Dios y nosotros y que la paga del pecado es muerte. Y el cristiano que lo conoce se va a apartar del pecado. ¿Sabe que esta mañana en la enseñanza que nos daba el pastor, él decía, Dios no solamente nos ha sacado de la esclavitud del pecado, Dios quiere llevarnos a la tierra prometida, que conquistemos la tierra prometida. Pero muchos creyentes se han conformado con que Dios los haya libertado de esa esclavitud, pero no se quieren esforzar, no quieren poseer, no quieren tomar la tierra prometida. Mis hermanos, meditemos. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Podemos decir que conocemos a Dios? Hoy en muchos lugares una reunión, un servicio es todo un show, pero no hay comunión, no hay conocimiento de Dios. Y a través de esta pandemia, ¿sí? Dios nos está llamando a la reflexión, al arrepentimiento. Hermanos, y nos toca a todos. Esto es un alto que Dios nos hizo a todos. Y lo he dicho muchas veces a través de estas transmisiones. Los primeros en reflexionar, los primeros en meditar, los primeros que debemos decir, esto es con nosotros, esto me toca a mí. El primero que tiene que cambiar somos nosotros, amados hermanos. No estamos allí en casa para comer como desaforados, para pasarla durmiendo, viendo Netflix ni cosas de esta. Si Dios nos confinó allí en casa, es para reflexionar. ¿Cómo estamos? Y como lo decía hace un momento, seguramente que esta pandemia es un acto de misericordia de Dios, para que muchos se vuelvan al Señor verdaderamente. Dios nos está llamando al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento si no es un cambio de mentalidad? Si no es un giro de 180 grados. Dios nos está llamando a la restauración de nuestra relación con Dios. Y sabe que esta mañana nos escribía alguien y nos decía, yo fui cristiano por no sé cuántos años y me aparté del Señor. Y llevaba apartada más de 5 años, pero hoy quiero volver al Señor. Hoy quiero reconciliarme. Y sabe que hay algo que me llama la atención, porque muchos se apartan y dicen, cuando tenga necesidad, cuando sea viejo, cuando yo quiera, vuelvo. Pero sabe que la oveja no vuelve al redil si el pastor no la busca. Y si el buen pastor no nos busca y nos atrae, no vamos a poder volver.
de que Dios nos tenga misericordia. ¿Y sabe que eso lo estamos viendo? Me alegra saludar a los hermanos y que me cuenten, estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando de Dios. Recuerde usted, esta pandemia es un llamado a que nuestra comunión con Dios, a que nuestra relación con Dios sea restaurada. Pero hay un quinto propósito y lo he repetido, seguramente habrán más. Y esta pandemia sirve para probar y ver quién es quién. Con las iglesias cerradas, con los templos cerrados, con los auditorios cerrados, la gente ha perdido en gran medida el soporte humano. Porque mucha gente cree que porque va a un templo, porque lleva la Biblia, que porque ofrenda, que porque diezma, la cosa va bien. ¿Y sabe que Dios nos ha quitado como ese soporte humano? Para que nos preguntemos verdaderamente, ¿tengo relación con Dios o solamente con la iglesia? Gloria a Dios por todos estos medios, por estas tecnologías modernas, por internet, por Facebook. Y como decía mi esposo esta mañana, y si ya no nos gustaba la iglesia, entonces ahorita tiene usted todo un menú para escoger el predicador, el pastor que usted quiera, el mensaje que usted quiera. Pero si se cayera esta plataforma, si no hubiera internet, si no hubiera Facebook, ¿tienes relación con Dios o con la iglesia? ¿Tienes relación con Dios o me la paso todo el día escuchando mensajes y gloria a Dios por esto? Pero Dios te está llamando aquí, allí, sin que nadie te lo diga. Empieces a buscar del Señor. Alguien dijo esto: de vez en cuando es sano no poder asistir a la iglesia, porque así demostramos a nosotros mismos si nuestra comunión con Dios persiste o se desvanece. Y esa sería la pregunta ahora que tu iglesia no está abierta, que la congregación no está abierta. ¿Tu comunión con Dios persiste o se ha desvanecido? Usted dirá, no, pero yo sigo las transmisiones, me gusta unirme a la otra transmisión. Gloria a Dios por eso. Pero estoy hablando de cuando no hay transmisión, cuando no hay nadie. ¿Tu comunión ha persistido? Seguramente habrán más propósitos. Porque en todo lo que Dios hace y permite, Dios tiene un propósito. Y estamos empezando a ver frutos de los propósitos de Dios a través de esta pandemia. Por ejemplo, la gente es más abierta a las cosas espirituales. Hay una mayor disposición a escuchar. En el caso de nosotros los creyentes nos estamos volviendo más humildes, más sinceros. Somos más conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra mortalidad. Y seguramente que en muchos, y ojalá en todos, haya un deseo tremendo por buscar más a Dios, por buscar más su justicia, su reino. Vemos las calles menos transitadas, hay menos contaminación. Hermano, y sobre todo, y téngalo presente, Dios está cumpliendo sus propósitos en medio de nosotros. Empezamos con este salmo tan interesante, Salmo 92, versículo 5. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Y yo creo que vemos esto y tenemos que decirlo: cuán grandes son tus obras, oh Jehová. Usted recuerda aquel pasaje de las Escrituras que dice
que lo único que hemos visto son las orillas de su camino, pero que el trueno de su poder, ¿quién lo comprenderá? Se nos hace increíble, se nos hace impresionante esto, pero esto solo son las orillas de su poder. Y en medio de esta pandemia, en medio de este confinamiento, que podamos decir cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. Y ojo con entender esta pandemia de una manera superficial o simplista, porque los pensamientos de Dios son muy profundos y la gente a veces no los percibe. Lo claro que queda es que durante muchos años los malos, los impíos, han crecido como la hierba y todos los que hacen iniquidad han florecido, y que ha llegado un momento de destrucción para recordarnos que Dios, que nuestro Dios es exaltado para siempre. Y quisiera terminar con otro pasaje de la Escritura, porque les decía, no quiero ser alarmista o dejar en ustedes un mensaje de angustia, de desesperanza, ¿no? Acompáñenme allí en el Salmo 143, en el versículo 4 y 6. Perdóneme por alargarme un poco en la enseñanza, pero qué afán de irnos a dormir otra vez, afán de ir a comer más. Varios hermanos me dicen, estoy que subo de peso en este confinamiento. ¿Qué afán para qué? Salmo 143. Y dice la palabra del Señor así, en el versículo 4. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y sabe que la primera reacción de David en este salmo es el miedo. Ahí lo dice, mi espíritu desfallece. Su corazón estaba atemorizado. Pero la meditación de los actos de Dios, de la soberanía de Dios, llenó su corazón de consuelo, de fortaleza. Y dice, y meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti. Y la actuación soberana de Dios en nuestro mundo, de ver cómo Dios ha hecho grandes cosas en la historia de la humanidad, debe llenarnos de paz, debe llenarnos de consuelo. Y mire cómo esto empieza a cambiarle el sentimiento a David. Y el miedo es transformado en la adoración. Dice ahí en el versículo 6, mi alma, extendí a ti mis manos, mi alma a ti como la tierra sedienta. Y sabe que el meditar en su palabra, en recordar las poderosas obras de Dios, debe cambiar ese miedo en adoración. Medita en la palabra, medita en lo que Dios ha hecho. Y ese miedo se cambiará en adoración. Muchos tal vez están asustados porque la economía va para el piso. Pero recuerde usted, los medios cambiaron. El trabajo, el salario. No sé cómo usted se ganaba la vida, tal vez cambió. Pero la fuente no ha cambiado y es Dios. Y nuestra fuente no ha cambiado. Que Dios se valdrá de otros medios para bendecirnos, para darnos, claro que sí. Pero Él no ha cambiado. Medita en sus obras, medita en su palabra,
para que ese miedo sea cambiado en adoración. Dice el salmista: a ti alzo mis manos, mi alma te anhela como tierra sedienta. Y quisiera terminar con este salmo, el Salmo 86, en el versículo 8, Salmo 86, versículo 8. Y dice la palabra del Señor así: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y yo creo que en esta pandemia el eco de estas palabras, el eco de este salmo se hace escuchar. Porque en medio de esta pandemia podemos decir: Señor, no hay ninguno como tú entre los dioses, no hay obras que igualen las tuyas. Bendito es el nombre del Señor. Tarde o temprano las naciones tendrán que rendirse delante de nuestro Dios y de reconocer lo omnipotente, lo todopoderoso, lo soberano que es Él. Reconocer que sus juicios son justos, bendito es el nombre del Señor, y reconocer que Él es hacedor de maravillas. Y ojalá nosotros que somos sus hijos podamos experimentar personalmente este sentimiento que habla este salmo. No hay otro como Él, no hay obras que igualen las suyas, y no lo tengamos que hacer en aquel día final, cuando dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Así que allí donde usted está, le invito a que por favor oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te queremos adorar. Gracias porque tú estás transformando ese miedo en adoración. Una iglesia que se humilla delante de ti, que reconoce que tú eres Dios soberano, que haces todo lo que quieres, que tienes una mejor manera de hacer las cosas que como nosotros las hacemos o pensamos. Señor, en tus manos están los destinos de las naciones, pero también en tus manos están nuestros tiempos y está nuestra vida. Gracias porque tú no eres un Dios ausente, tú no eres un Dios distante, Señor, de la gloria. Tú sabes y conoces al que sufre, al que tiene necesidad, Señor, y quieres libertarle, y quieres salvarle, y quieres ayudarle. Tú eres ese Dios que actúa en lo grande, a lo grande, pero también actúas a lo pequeño, Señor. Gracias. Y allí donde usted esté, dele gracias al Señor, porque aún sabe cuántos cabellos hay en su cabeza, porque sabe de qué tiene necesidad aún antes de que usted le pida. Señor, gracias, porque las tinieblas retroceden, porque trae libertad al espíritu angustiado, aleluya. Te damos gracias porque como tus hijos, como tu pueblo, Señor, contamos con tu providencia, con tu favor, cada día en medio de esta pandemia, Señor. Señor, y creemos que veremos la manera en que tú estás actuando en este mundo y en nosotros. Y hoy te decimos de todo nuestro corazón, ayúdanos a entender muy bien tus caminos, tus propósitos y sobre todo ajustar nuestro pensamiento al tuyo.
Gracias por bendecir a tu pueblo. Gracias por esas personas que estás convirtiendo. Gracias por aquellos que se están volviendo a ti, que tú estás salvando. Gracias por hoy añadir, Señor, los que han de ser salvos. Gracias por esa iglesia, Señor, que se vuelve a ti de corazón. Gracias porque sobre la cabeza del justo hay bendición, Señor. Señor, gracias por esta semana. Gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Aleluya. Bendito es el Señor. Dios te continúe bendiciendo. Para nosotros es muy grato contar con tu compañía. Nos alegra saber de ustedes. Nos alegra que nos escriban, que nos acompañen en estas transmisiones. Los amamos y no quisiéramos irnos en esta tarde sin entonar un canto a nuestro Dios. Que ese miedo sea cambiado por adoración. Que esa murmuración, esa queja sea cambiada por una alabanza. Bendito es el nombre del Señor. Quisiera recordarles estas transmisiones de miércoles a sábado a las 10 de la mañana y en las noches de martes a viernes a las 8 de la noche. Tenemos la reunión familiar los sábados a las 4 de la tarde y los domingos transmisión en vivo a las 10 y a las 5 de la tarde. No olvide usted ayudarnos a compartir para que más personas sean bendecidas a través de la palabra del Señor. Y recuerde que para los niños tenemos una lección bíblica bien especial que con mucho cariño los profesores han preparado para ellos. Ayúdenos también a compartirla para que los niños también sean bendecidos a través de la palabra del Señor. Y antes de irnos, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor. Dice allí en Isaías, y de noche cantaremos con alegría de corazón. Y aún en este momento tan difícil, que haya ese cántico de adoración y de alabanza para nuestro Dios. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Por ti es mi clamor, sin ningún temor. En ti puedo confiar. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire y eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús,
algunos de mis hermanos que se unieron en esta transmisión. Y es una manera de expresarles nuestra gratitud, nuestro cariño. Tenemos a Martín Velázquez, CMB, Ana Poima, Lucecita Ortiz, Nidia Moreno, Karen Delgadillo, Blanca Santana, Marlene Delgadillo, Nelcy Ortega, Marcela Forero, Janet Sierra, Imelda Rojas, Alexandra Nova, Tatiana Bustos, Dayana Ortiz, la familia Rodríguez Torres, Amparo Rodríguez, Ángel Olmos, Jennifer Lozano, Lisbeth Ortiz, y la lista es muy larga, no la alcanzo a leer toda, pero mi corazón les ama, un enorme abrazo, y recuerde que estamos en manos de Dios y Él cuida de nosotros, y que siempre se hizo, se hace y se hará la voluntad del Señor. Bendiciones en Cristo. Dios les guarde.